Hola hermanos, del día de hoy, 18 de junio del 2022, se nos terminó la 11ª semana del tiempo ordinario. Ya termina la semana 11. Mañana vamos a celebrar la solemnidad del Corpus Christi, del Corpus Domini, del cuerpo y la sangre del Señor. Hoy es sábado, ya saben que los sábados normalmente pueden ser consagrados, pueden, evidentemente, a la Virgen Santísima. Se celebra la misa de Santa María in sábado, la misa de Santa María en sábado. ¿Por qué? Recordamos el sábado santo en el que la Virgen, lógicamente, después de que ha enterrado al Señor Jesús, según la tradición juánica, pues entonces sufre la ausencia de su hijo. Hoy es día de, bueno, vamos, él realmente murió un 17 de junio, tengo que decirlo, ¿no? Pero se traslada a la fiesta el día de hoy de San Gregorio Barbarigo. Gregorio Barbarigo es una persona, bueno, miren, llegó a ser cardenal de la Santa Madre Iglesia, nacido en Venecia en 1625, de una familia muy noble. Él se metió en la carrera diplomática, digamos, y participó justamente representando a Venecia con el embajador del Véneto en los tratados de Westfalia, que acuérdense que eso da paso al final de la Guerra de los 30 años. Uy, la Guerra de los 30 años, tan difícil, cada una de sus etapas fue tan complicada, ¿no? Porque al final era todo mundo contra los católicos, los luteranos, los calvinistas. Cada etapa iban ganando los católicos y al final terminan ganando los católicos y pierden los católicos, porque otro cardenal, no era cardenal en ese momento, el cardenal de Richelieu, de Francia, actúa como político, no quiere que tenga tanto poder la Casa de Austria, y entonces se alía con los luteranos para derrotar a los católicos españoles y austríacos. En fin, pero eso es otra cosa. Él estuvo en las negociaciones, él participó como secretario del embajador de Venecia y ahí conoció a un sacerdote muy interesante, a un nuncio que se llamaba Fabio Chigi, o Chigi, que termina siendo el Papa Alejandro VII, para que vean ustedes. Entonces Alejandro VII lo llama junto a sí para que le ayude, de hecho es él el que lo orienta para que se ordene sacerdote, y se ordenará sacerdote pues allá por 1655, y luego será nombrado obispo en Bérgamo, obispo en Padua, luego será nombrado cardenal de San Marcos. O sea, realmente la vida de Gregorio Barbarigo es interesantísima. Y fíjense, con el espíritu más propio de la reforma del Concilio de Trento, viviendo entre los pobres, entregando todo a los pobres. Dicen que en una peste que hubo en Roma, él mismo se puso a servir a los, todo un cardenal, oigan, y sirviendo a los más pobres de los pobres, a la gente más enferma. Vamos, una cosa preciosa. Promovió los seminarios, promovió la educación, las bibliotecas. Vamos, es una persona muy culta, muy bien formada, pero muy sencilla, muy humilde. O sea, realmente con todo y lo que era un cardenal, pero se comportaba como un sacerdote de aldea, se comportaba como una persona muy sencilla. Cuando hacía las visitas pastorales, se iba ahí a vivir, a quedarse en la casa de la gente más pobre, y así que nada de ocupar palacios ni ninguna de estas cosas, sino viviendo pobre entre los pobres. Él va a morir, como les comentaba al inicio, un 17 de junio realmente de 1697, y participó en varios cónclaves, ¿no? O sea, estuvo en varios cónclaves. Incluso hay por ahí leyendo en la biografía, dicen que él fue electo papa en algún momento, pero renunció. Él no quiso ser papa. Pero bueno, en fin, como les digo, muere en 1697 y fíjense, fue canonizado hasta 1960. Lo canonizó San Juan XXIII. Interesante, ¿no? Una persona de este estilo, ya les digo, para la época, con todo y los cardenales y todas las ínfulas que significaba, pero no, él fue un sacerdote entre los sacerdotes y entre los más pobres. Vamos a las lecturas del día de hoy. Fíjense, hoy no vamos a leer ni el libro segundo de los Reyes, sino lo que lo vamos a leer es el libro de las Crónicas, que nos cuenta lo que la otra versión. Acuérdense que las Crónicas van en un paralelo a los libros de los Reyes, ¿no? Entonces ahora, aquellos se acuerdan de Yehoyada de ayer. Bueno, volvemos con el Yehoyada. Crónicas, capítulo 24, versículos del 17 al 25. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir:
el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su campo. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en la tumba de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continúa la historia, pues, de lo que ayer hemos escuchado, la ingratitud de la gente, ¿no? Imagínense Joás, toda la historia, acuérdense, Atalía, lo que nos contaba ayer, ¿no? Cómo Jehoiada va a llegar apoyando al rey, acompañando al rey Joás, ¿no? Que era un niño en ese momento, pero hasta que lo sostiene y lo coloca en el trono. Pero el rey Joás parece ser que lo que le interesaba era el dinero y el poder, y sobornado, nos dice el texto de las crónicas, sobornado, o sea, es un asunto de dinero, pues le permitió a los paganos que hicieran, a los que tenían otros cultos, que hicieran lo que quisieran. Y eso provoca, fíjense, evidentemente los antropomorfismos aquí son muy claros, ¿no? O sea, la ira de Dios, la ira de Dios como que si fuera hombre Dios, que se es iracundo, no, no. La imagen siempre nos implica como les diría, la interpretación de la historia que hacen los autores sagrados. Pero a mí, de lo que más me llama la atención de este texto es cuando insiste, ¿no? Que Dios les envió profetas para que los amonestaran, pero no les prestaron atención. ¿Cuántas veces no nos pasará lo mismo? No es que vamos a recibir ahí un profeta de barba larga y de una capa ancha, no. Pero cuántas veces Dios nos está hablando en las circunstancias del tiempo, nos está hablando en los signos de los tiempos y nosotros nos hacemos los desentendidos. Cuántos acontecimientos a nuestro lado, cuántas situaciones de crisis, cuántas situaciones de calamidad, la misma guerra, todo lo que estamos viviendo con la pandemia, con el hambre que se está pasando, las inundaciones que están pasando, por ejemplo, en mi país. Bueno, pero detrás de todo esto, Dios nos está hablando, se está valiendo de eso. Pero algunos de nosotros, como Joás, ¿verdad? Preferimos el soborno y perder, dejar de ganarnos la vida eterna por estar interesados más en nuestras cosas. Pero la venganza es de Dios, ¿no? Así dice muchas veces la palabra de Dios, la venganza es del Señor, lo dirá el libro del profeta Jeremías. Bueno, aquí no es que andamos buscando la venganza, no es subrayar esto, pero darnos cuenta que la historia siempre está en manos de Dios y Dios escribe recto en renglones torcidos. Y aunque la torcedura del asesinato de Zacarías, el desprecio de Joás, la ingratitud de Joás frente a lo hecho por Jehoiada, al final todo, miren, lo duro, ¿no? O sea, murió, o sea, incluso conspiraron contra él y lo enterraron en la ciudad de David, pero no con los reyes, no con los reyes. Perdió su dignidad, perdió su valor. El Evangelio, vamos, completamos el capítulo 6 de Mateo, versículos del 24 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en todo el esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, por Dios, ¿hasta dónde estamos llegando con esta palabra tan linda? No, la insistencia, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. La misma palabra lo dice, no preocuparse, mejor ocupémonos, pero eso de preocuparnos, o sea, estar pensando de antemano en qué nos vamos a ocupar, en qué nos vamos a afanar, a cada día le basta con su propio afán. A mí no me gusta eso de que le bastan sus propios problemas, creo que la traducción es incompleta. A cada día le basta con su propio afán. Bueno,
Vivamos en esta conciencia clara. Y perdón que tengo que ser breve por el tiempo. Realmente, como saben, todavía no estoy de regreso en casa y entonces tengo que ir adelantando algunas cositas, ¿no? Fíjense el detalle. Esa insistencia de la no preocupación es para relativizar aquello que realmente es importante frente a lo que nosotros le damos importancia. Por eso no podemos servir a Dios y al dinero. Nadie puede tener dos amos. Pensamos en Joás, por ejemplo, que acabamos de hablar de él, ¿no? En la primera lectura del libro de las Crónicas. Cuidado, cuidado que a veces andamos con el corazón partido, con el corazón fragmentado porque tenemos tantos intereses y a veces le damos el mismo valor a todo. ¿Qué es importante el alimento? Claro que lo es. El vestido, pues hombre, si no vamos a andar ahí por la calle desnudos, claro que no. Pero las preocupaciones, es decir, el no ser capaces de darle su justa medida a lo que colocar, como les digo, lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Pero cuando usted va despreciando el tiempo de Dios por ocuparse más en cuánto va a ganar, en cuánto va a tener, en cuánto va a acumular, al final pierde la vida. Les invito a hacer oración. Esta oración de Florentino Ulibarri es bastante larguita, bastante extensa, pero me parece que es realmente preciosa. Sé que la vida vale más que el alimento, aunque este tenga el label y sea exquisito, y que el vestido, a pesar de modas y modistos, es solo complemento de nuestro cuerpo. Sé que los lirios del campo no hilan y son hermosos y dignos de elogio, y que la hierba, aun siendo tanta y tan barata, tiene un color que enamora y descansa. Sé que los pájaros ni siembran ni ciegan, ni almacenan en las estaciones buenas, y sin embargo no les falta el alimento, ni otras muchas cosas para sus cantos y fiestas. Sé que Salomón fue un hito de grandeza, y que otros reyes y señores siguen sus pasos, pero ninguno gana en colorido y belleza a las flores que surgen en praderas y campos. Sé que para ti soy valioso y único, pues llevo tu aliento y seña en mis entrañas, pero no comprendo tus consejos evangélicos y termino roto y volviendo cada día a tu fragua. Sé que por mucho que me preocupe, no logro añadir un palmo a mi estatura ni una hora al tiempo de mi vida, y sigo tropezando en la misma piedra. Sé que nadie puede estar al servicio de dos amos que tocan y quieren corazones verdaderos. Por eso nos inventamos el divorcio y los compromisos no duraderos. Sé que en toda historia al final pugnas, tú con el dinero, y no puede haber acuerdo, pues ambos tienen intereses opuestos y quieren corazones enteros. Sé que no hay que preocuparse por el mañana, pues a cada día le basta su propio afán. Sé que tú eres el sereno de mis noches y días, y a pesar de todo no logro dormir tranquilo. Yo que deseo y busco lo esencial, a veces me siento desorientado y perdido. Y en este mundo en el que vivo y que solo me ofrece señales de ello. Por eso, a pesar del consejo evangélico, me preocupo, agobio y no duermo. Y solo descanso y me entrego a tus brazos cuando me has vencido y pones en tu regazo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Gregorio Barbarigo, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos.